Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Jesús González. El día de hoy vamos a hablar, como no, de la rabiosa actualidad que aqueja a todos los venezolanos dentro y fuera de nuestro país. Vamos a hablar de las elecciones, vamos a hablar de los próximos pasos para lograr la libertad de Venezuela. Vamos a hablar también, evidentemente, de la toma de posesión de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. ¿Qué implica eso para nuestra lucha? ¿Qué posibilidades y qué opciones tenemos ahí? Vamos a hablar también de corrupción y crimen transnacional y cómo para la comunidad internacional mantener una dictadura en el poder en Venezuela también afecta las democracias del mundo. Esto entre distintos temas que, bueno, les voy a ir desarrollando un poco uno a uno. Lo primero es lo que acaba de suceder, evidentemente, que no es otra cosa que la juramentación de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Asumió el cargo y surgen muchísimas preguntas. La primera, la más evidente, ¿qué podemos esperar de esta administración de cara a la libertad de Venezuela, que es lo que todos los venezolanos anhelamos? La primera decisión da una muestra clara de hacia dónde va la administración. Donald Trump ha nombrado a Marco Rubio como secretario de Estado y en menos de 24 horas de haber asumido el cargo ya tuvo una reunión, que ya es una reunión oficial, una reunión de Estado, con el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, y con la líder opositora, María Corina Machado. ¿Qué hablaron en esta reunión? Pues distintos temas. Primero, mostrar el apoyo y el reconocimiento de Estados Unidos a la hazaña del pueblo venezolano el pasado 28 de julio. Porque la victoria de Edmundo González en esas elecciones no es simplemente la victoria de un candidato presidencial, es la victoria de todo un país que aún en las condiciones más adversas se rebeló contra la dictadura y decidió salir masivamente y en paz a las calles de Venezuela para ejercer su derecho al voto, pero también su derecho a vivir en democracia, a vivir en libertad y a vivir en un país distinto, que le brinde oportunidades a todos los venezolanos, un país en el que el lugar de tu origen no decida tu destino. Esto es clave y trascendental. En segundo lugar, cómo esto se concreta en acciones. Es decir, los venezolanos estamos cansados de comunicados, emplazamientos, pronunciamientos, etcétera, que dicen que reconocen a Edmundo González como presidente, que dicen que Maduro es un dictador, pero no hacen nada para ayudarnos a solventar el problema de fondo, que es que por muy dictador que sea Maduro y por mucho que los venezolanos hayamos ganado las elecciones, estos tipos siguen atornillados y aferrados al poder. De eso también se habló en esa reunión y de próximas acciones que podría tomar la administración de Trump para ayudar al pueblo venezolano a reconquistar la democracia y la libertad, que es lo que todos queremos para poder empezar a reconstruir nuestro país. Eso es otro de los temas. Ahí se habló del tema de posibilidad de reimposición de sanciones generales a la dictadura de Nicolás Maduro. Ya les voy a comentar un poco sobre este tema. Se habló también de las distintas instancias internacionales por medio de las cuales se le puede dar apoyo a la causa venezolana. Y también se hablaron, evidentemente, de las distintas cosas que hay que hacer dentro de Venezuela también para lograr el tan anhelado quiebre de la dictadura que todos los venezolanos queremos que suceda. Entre distintas cosas que tengo por acá anotadas, de todo lo que vamos a hablar el día de hoy, una de las claves que se conversó en esta reunión es el tema de las sanciones. Para mí es muy importante que hablemos este tema, que lo hablemos con transparencia y que lo hablemos con sinceridad, porque hay mucha desinformación al respecto. Mucha desinformación porque el mensaje que se está tratando de posicionar por los distintos canales oficiales de Maduro, pero también por los distintos aliados de Maduro que se venden como opositores y que se venden desde el buenismo, es decir, que tratan de explicar lo que es mejor para el país cuando todavía ni siquiera han reconocido que Edmundo González ganó las elecciones, es que las sanciones afectan la calidad de vida de los venezolanos. Este es el mensaje que nos han estado vendiendo durante los últimos años, pero es muy importante que vayamos, por un lado, a los datos. El chavismo destruyó por completo la economía de Venezuela. Venezuela tiene uno de los salarios mínimos más bajos de todo el mundo. Venezuela ha tenido un régimen durante 26 años que ha sido el régimen con datos comprobados que más ha saqueado. El mayor robo de la historia de la humanidad lo hizo el chavismo. Pero el mayor robo de la historia de la humanidad hasta en los cuentos. Es decir, Alí Baba y los 40 ladrones son unos bebés de pecho al lado de estos tipos y de lo que le hicieron a nuestro país.
Y esto en 26 años, de los cuales sanciones generales, estos tipos han tenido menos de 5 años, pero es que voy más allá todavía. La crisis migratoria empezó mucho antes de las sanciones. La crisis económica empezó mucho antes de las sanciones. Pero, oh sorpresa, a día de hoy, mes de enero, año 2025, no hay sanciones en Venezuela. De hecho, no hay sanciones en Venezuela hace par de años. Y les explico qué es lo que sucedió. Ustedes no sé si se acuerdan, tan mencionado en su momento el tema de la negociación de Barbados entre la oposición, entre el gobierno para acordar distintas condiciones electorales, etcétera, etcétera, etcétera. Esto tiene un capítulo previo que es que Maduro negocia con los americanos, Maduro negocia con la administración de Joe Biden, entre muchas otras cosas que hubo, como ustedes saben, una liberación de rehenes que tuvo la dictadura, de rehenes americanos que tenía la dictadura, hubo un intercambio porque también la administración de Biden liberó a rehenes que tenía de la dictadura, que la diferencia era que los ciudadanos americanos que estaban presos en Venezuela lo estaban porque eran fichas de cambio. En cambio, las personas que había detenido Estados Unidos en su momento no eran por ficha de cambio, era porque estaban buscados a nivel internacional por corrupción, por terrorismo y por lavado de dinero. Y luego de ese intercambio, ellos llevan ese proceso de negociación a Barbados, ahí incluyen a la oposición democrática venezolana y la oposición coloca sobre la mesa el tema democracia. ¿Por qué? Porque el chavismo, aparte del intercambio de rehenes, está pidiendo que se les levantaran las sanciones. Y la oposición solicita el tema democracia y lo que se acuerda ahí en Barbados es que el chavismo, el régimen de Nicolás Maduro, iba a dar condiciones para unas elecciones a la presidencia de la República, condiciones electorales para que esas elecciones se dieran y los venezolanos pudiésemos elegir libremente a quien queríamos de presidente o presidenta de todos los venezolanos. Se le levantan las sanciones a los tipos, se les devuelve a los tipos a gente como Tarek William Saab o los narcosobrinos. Y adicionalmente a eso, el chavismo no cumple con absolutamente nada. Para que ustedes tengan una idea, el chavismo prometió que iba a dar condiciones electorales para los venezolanos, pero intentó sabotear hasta el último día las primarias presidenciales, pero las primarias se dieron aún en contra de la voluntad del régimen de Maduro. Ganó María Corina Machado las primarias y no la dejaron competir, la inhabilitaron. Pero no solamente la inhabilitaron a ella, hay cientos de dirigentes opositores inhabilitados en este momento. Las tarjetas de los partidos políticos opositores siguen secuestradas en manos de la dictadura y tampoco las devolvieron. El ventajismo electoral durante la campaña fue terrible en todos los medios del Estado, no los medios privados, los medios del Estado. Lo único que había era propaganda del régimen de Maduro. Las giras de María Corina y Edmundo González eran saboteadas constantemente. Se perseguía a cualquier persona que le brindara ayuda voluntaria, tanto a María Corina como a Edmundo. Se llegaron a sancionar e incluso meter presos a personas que simplemente les vendían empanadas en la carretera, ¿vale? O que les alquilaban la posada para que se quedaran en algún estado del país. Todo esto ocurrió violando ese acuerdo de Barbados. Pero por otro lado, todo esto ocurrió mientras el chavismo, sin sanciones, y durante varios años, recibió decenas de miles de millones de dólares. Y si usted que nos está viendo, esas decenas de miles de millones de dólares, producto del negocio petrolero, principalmente de Chevron, pero no únicamente de Chevron, porque ahí también está Repsol, ahí también está Eni, ahí también está la empresa petrolera india. Si usted que nos está viendo no vio esas decenas de miles de millones de dólares en las calles, porque no lo vio en los hospitales, porque no lo vio en aumento de sueldo, porque no lo vio en las pensiones, porque no lo vio en las escuelas, porque no lo vio en la seguridad ciudadana, porque no lo vio en los servicios públicos, porque se le sigue yendo la luz, porque sigue teniendo problemas con el gas, porque sigue teniendo problemas con el agua, es porque esa plata por una parte se la robaron y por otra parte la invirtieron en pagar su campaña presidencial. Llega el 28 de julio, ganamos, les metemos una pela y empieza toda una ola represiva contra los venezolanos con más de 2.000 presos políticos luego del 28 de julio
que en su gran mayoría, porque estos presos políticos, dirigentes de partidos políticos, son alrededor de 300 personas. Es decir, que la gran mayoría eran simplemente venezolanos que no pertenecían a ningún partido político e igual los metieron presos únicamente por pedir que se respetara su voto el 28 de julio. Entonces, eso significa, ¿verdad?, que este dinero que le está entrando al chavismo, que se lo roban y antes del 28 de julio lo utilizaban para pagar la campaña, después del 28 de julio lo utilizaban para reprimir a los venezolanos. Entonces, bajo este esquema, evidentemente, y lo ha dicho también Donald Trump y lo ha dicho también el recién designado secretario de Estado, Marco Rubio, bajo este esquema, evidentemente hay que revisar todo el tema de las licencias petroleras, porque esto es un dinero que no está yendo a solventar el problema de los venezolanos, sino que está yendo a financiar el aparato represivo y el aparato de propaganda de la dictadura. Es decir, está yendo a atornillar más a estos tipos en el poder. Esto es muy claro y esto es muy, muy importante que todos lo tengamos claro, porque uno, las sanciones son únicamente culpa y responsabilidad de la dictadura. Dos, quienes pueden implementar estas sanciones son únicamente los gobiernos del mundo que así lo decidan porque sienten que se están cometiendo crímenes de lesa humanidad en Venezuela o que esa plata está yendo a parar a otros fines que incluso ponen en riesgo la misma estabilidad de esos países, y ahora vamos a hablar un poco de eso más adelante en este mismo episodio. Y tres, que aun y cuando la inmensa mayoría del tiempo de estos 26 años que el chavismo tiene en el poder, la inmensa mayoría del tiempo, no ha habido sanciones en Venezuela, aún así estos tipos destruyeron el país. Destruyeron el país. Maduro presentó en estos días su plan para el 2026, su supuesto plan para el 2026, y volvió a decir que el 2026 era el año de la recuperación económica en Venezuela. Pero es que resulta que lo dijo en el 2013, en el 2014, en el 2015, en el 2016, en el 2017, en el 2018, en el 2019, en el 20, en el 21, en el 22, en el 23 y el año pasado también en campaña lo dijo. Para esta gente es muy fácil todos los meses de enero decir este es el año de la recuperación económica, porque la verdad es que no les importa lo que ustedes que nos están viendo piensen de ellos. A ellos no les importa mentir hoy, no les importa decir hoy que algo es blanco y mañana decir que eso es negro, y se quedan así tan anchos, tan campantes, no les importa, porque no les importa el bienestar de los venezolanos. Para ellos esto no es un tema de credibilidad, eso no es lo que los sostiene en el poder. Y esto vamos a hablar también más adelante. A ellos lo sostienen en el poder a día de hoy el aparato represivo, y ese aparato represivo está financiado por, hoy en día, en gran medida, por Chevron y estas industrias petroleras, y eso es uno de los temas que evidentemente conversó Marco Rubio con María Corina y el presidente electo Edmundo González Urrutia, a ver cómo se hace para cortarle el flujo de financiamiento y el flujo de dinero al régimen de Nicolás Maduro para que siga sometiendo a los venezolanos. Otro de los temas muy importantes que vamos a hablar el día de hoy, que se los estaba comentando anteriormente, es, bueno, sí, Jesús, ¿por qué los demás países del mundo van a estar interesados en solucionar el problema de Venezuela si la corrupción en Venezuela solamente afecta a los venezolanos? Pues resulta y acontece que eso no es verdad, y las distintas democracias del mundo poco a poco han ido despertando. Han ido despertando lamentablemente porque han vivido situaciones muy graves. Porque la corrupción de Venezuela no solamente mata a venezolanos, los mata por la falta de medicinas en los hospitales, por la falta de alimentos, por la falta de luz, por la falta de agua, por la falta de gas, por la falta de seguridad ciudadana, etcétera, sino que también el lavado de dinero y los dineros corruptos y mal habidos del chavismo están llegando muy fuertemente a otros países del mundo. Todos los años explota un caso de corrupción en alguna democracia importante del mundo que está ligado a capitales corruptos del chavismo. Todos los años sin excepción. Sobornos en Estados Unidos a jueces, congresistas, etc. Sobornos y lavado de dinero en España. Todo esto en tribunales. Es decir, todo esto en denuncias, tanto en Estados Unidos como en España. Y esto evidentemente es así, porque es que son decenas de miles de millones. Según datos de Transparencia Venezuela, el chavismo se ha robado
más de 600.000 millones de dólares desde que está en el poder. Y esto evidentemente lo tienen metido en distintos países del mundo. Y esta cantidad de dinero absurda, de dinero mal habido, de dinero criminal, permea en estas sociedades, porque este dinero permite comprar diputados débiles, evidentemente, en esos países, permite muchas veces comprar jueces, permite montar empresas y que vivan a cuerpo de rey en distintas ciudades y distintos países del mundo. Por eso muchos venezolanos, pero ahora también muchos gobiernos democráticos le tienen el ojo puesto encima a capitales corruptos del chavismo, a capitales corruptos que caminan y van frescamente por las calles principales de Madrid y se compran los mejores pisos y las mejores viviendas en los mejores barrios y urbanizaciones de Madrid, pero también de Miami y también de Roma y también de Inglaterra, de Londres. Es decir, esto está sucediendo, pero ya los están persiguiendo. Y ahí viene el otro caso, que es si las sanciones generales son para cortarle el flujo de financiamiento al régimen como sistema, las sanciones individuales a los corruptos, a los criminales y a sus familias son para cortarles la movilidad y la vida de lujo que están llevando a costa del hambre de los venezolanos. ¿Por qué? Porque esta gente lanza Misión Vivienda y los venezolanos no ven las casas. Se roban estos datos están demostrados, se roban el 90% del presupuesto destinado a Misión Vivienda, aun y cuando el 10% que se ejecutan lo hacen con sobreprecio internacional, que cobran cada apartamento más del triple de lo que cuesta. Pero el venezolano no ve la vivienda, pero esa plata se ejecutó. ¿Dónde está esa plata? Claro, esa plata está en viviendas, pero no en viviendas en Venezuela, no en viviendas para los venezolanos. Esa plata está en viviendas, como les digo, en las urbanizaciones más lujosas de Estados Unidos, de Francia, de Italia, de España, de Noruega, de Suiza, etc. Se roban decenas de miles de millones de dólares con Pedeval, con los CLAP. Y no solamente el dinero que se roban, sino, igual que con el caso de Misión Vivienda, lo poco que ejecutan lo ejecutan mal. Compran comida a punto de dañarse con sobreprecio y salen escándalos a la luz como lo de Pudreval, donde se pudrió comida, se pudrieron toneladas y toneladas de alimento en Venezuela, porque estos tipos tienen esto como un chanchullo, porque no les interesa que los venezolanos coman. Les interesa es ellos poder comer en los mejores restaurantes del mundo con dinero producto de la corrupción y del hambre de los venezolanos. Y así los distintos temas. España, por ejemplo, los últimos años ha habido innumerables denuncias y demandas de casos de corrupción de los llamados bolichicos, que fueron unos tipos que se hicieron multimillonarios con unos contratos no ejecutados y corruptos con el tema de la electricidad en Venezuela. Es decir, usted que hoy nos está viendo, que sabe que en Venezuela, en todo el país, hay cortes de luz y se va la luz 8 horas, 9 horas, 10 horas al día, muchas veces en el mejor de los casos, a veces se va días enteros. Mientras usted no tiene luz en su casa, hay unos tipos que montaron hasta empresas y salen en revistas y periódicos como grandes empresarios reconocidos venezolanos y lo montaron del dinero que le robaron a usted, porque se lo robaron a la República de proyectos no ejecutados para supuestamente resolver el problema del sistema eléctrico nacional. Y eso aplica en todas las áreas. En todas las áreas hay cientos y miles de millones de dólares en corrupción. Y eso evidentemente permea las sociedades. Entonces las democracias del mundo ya se están dando cuenta de eso y por eso también están abonando. En la Unión Europea también ya se avanzó con el tema de sanciones personales a una cantidad de corruptos y familiares de corruptos del régimen de Nicolás Maduro. Ya se están incautando propiedades valoradas en millones de dólares, porque mientras un maestro venezolano gana $3 al mes, estos tipos tienen propiedades que valen 10, 15, 20 millones de dólares y no tienen una, tienen varias, más los yates, más los aviones privados, más el dinero que tendrán enterrado por ahí en fincas en la Toscana o en donde sea. Eso es el chavismo. Y el chavismo se ha convertido en una amenaza, no solamente para los venezolanos, sino para el mundo entero. Por un lado, la amenaza en términos de corrupción transnacional, que es esto que les estoy comentando, pero por otro lado también otro tema que evidentemente tenemos que tocar, que es una amenaza en términos de seguridad.
El chavismo hoy por hoy ya tiene denuncias con testigos y pruebas en distintos países del mundo de que utiliza organizaciones criminales internacionales, como por ejemplo el Tren de Aragua, como por ejemplo Cartel de los Soles, etcétera, para cometer ya crímenes no solamente dentro de Venezuela, sino también en otros países. El teniente Ojeda lo asesinaron en Chile. Acaba estos días de pronunciarse el fiscal chileno y acaba de decir que tienen pruebas, porque fue capturado en Estados Unidos el autor intelectual del asesinato del teniente Ojeda, que tienen pruebas de que el régimen de Nicolás Maduro contrató al Tren de Aragua para cometer secuestro y homicidio en Chile. Imagínense ustedes lo grave que es esto. Estos tipos ya cometen crímenes fuera de las fronteras, en otras democracias del mundo. Y esto es muy grave y tiene los ojos, evidentemente, de las democracias del mundo puestas en Venezuela, porque son ya una amenaza para la región. Con el tema del narcotráfico, igual. Estados Unidos le subió la recompensa ya a todas las cabezas del régimen de Maduro y sus aliados, pero se la subió porque además están ligados al Cartel de los Soles. Esto es oficial dentro de Estados Unidos. Ese es el motivo por el cual están. Y hay algunos cabecillas, y esto lo voy a concatenar con el siguiente punto. Y vamos a hablar de algunos cabecillas del Cartel de los Soles que ya se entregaron a la justicia norteamericana, que están colaborando con la justicia norteamericana para capturar al resto. Entonces, todas estas cosas van armando un rompecabezas que hace que los venezolanos podamos tener en un futuro inmediato también la certeza de que esto no va a durar para siempre y de que más temprano que tarde la dictadura va a caer, porque además eso es un grupo muy pequeño. Porque en las mismas filas del chavismo, la inmensa mayoría no quiere vivir de esta manera. No quiere que esta sea la imagen y el legado que ellos le dejan al mundo. Luego de haber hablado de todo este tema de corrupción transnacional, como les comento, y el chavismo como una amenaza ya mundial, además por un tema no solamente en términos económicos, sino en términos también de seguridad, yo creo que es muy importante que hablemos de qué va a ser el chavismo y después concluimos con qué vamos a hacer nosotros y por qué efectivamente estamos más cerca de reconquistar la libertad y la democracia para nuestro país. El chavismo hoy, una de las grandes estrategias en las cuales va a avanzar este año 2025, que ya lo anunció por todas las vías, todos los voceros, empezando por Nicolás Maduro, es convocar elecciones. Han dicho que van a haber 9 elecciones este año 2025. Ya convocaron a los distintos partidos políticos de oposición, que sabemos que quienes asisten a esas reuniones no son opositores nada, son simplemente aliados de la dictadura, son socios de los tipos. Los han convocado para ver un cronograma electoral para los distintos procesos electorales que ellos quieren llevar adelante este 2025. Ahí hay dos cosas claras. La primera, evidentemente, todo el tema de ilegalidad. Maduro no es presidente desde hace muchísimo tiempo, es ilegítimo, pero además ya tenemos un presidente electo, de eso vamos a hablar un poco más adelante, que a partir del 10 de enero, por constitución, es el presidente constitucional de todos los venezolanos, porque ganó su elección con votos. Entonces Maduro no tiene ningún tipo de facultad para hacer esto que está haciendo. Pero volviendo al tema de que ellos tienen el control de las armas y del territorio, lo que buscan con esto ya no es reconocimiento, ni interno ni externo. Ellos lo que buscan es dividir a la oposición por un lado, y esto tiene que ver con las elecciones a concejales, alcaldes, diputados del Consejo Legislativo Regional, gobernadores, diputados de la Asamblea Nacional, etc. Y por otro lado, buscan reformar el Estado, porque ya lo han dicho, buscan hacer una reforma constitucional que les permita a ellos darle soporte legal a la dictadura que ellos están implementando en Venezuela. Ellos quieren, con una reforma constitucional, y esto es gravísimo, darle un soporte legal a lo que no pudieron obtener con votos en la elección presidencial. Entonces, vamos al primer tema, la división dentro de la oposición. Miren, esto es muy claro. Si usted ve un político que le está pidiendo el voto hoy en Venezuela o que piensa pedirle el voto para ser concejal, para ser alcalde, para ser gobernador, para ser diputado, ese político es el chavismo. Ese político es parte del régimen. Porque los venezolanos acabamos de votar masivamente en una elección presidencial
para que Edmundo González sea el presidente de todos los venezolanos. Ganamos. Tenemos las pruebas que ganamos. Y el chavismo se inventó un resultado y lo dio por válido, ellos mismos porque se pagan y se dan el vuelto. Se inventó un resultado y lo dio por válido. De aquí en adelante no hay más elecciones en Venezuela. Lo que hay es adjudicaciones. ¿Y a quiénes le van a adjudicar los cargos? A los que le jalen más bola al presidente de turno del chavismo, al presidente del partido del PSUV. Esa es la realidad. Entonces, quienes quieran ir a ese proceso electoral es porque son parte del partido de gobierno, es porque son parte del partido que está hoy usurpando funciones en Miraflores. Esa es la realidad. Y además es muy claro, porque a quienes ustedes van a ver que están aspirando a todos estos cargos, ninguno de ellos ha pedido que se reconozca la victoria de los venezolanos el 28 de julio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los venezolanos? Mantenernos unidos y mantenernos constantes en lo que de verdad importa, que es la estrategia para recuperar a Venezuela y que es hacer que valga la voluntad popular expresada el pasado 28 de julio. No puede haber más elecciones en Venezuela porque la dictadura cerró esa vía. Todo lo que haya de aquí en adelante son adjudicaciones. La última elección que se hizo, que fue en las peores condiciones posibles, pero se hicieron y las ganamos, porque los venezolanos ganamos esa elección, no se reconocieron los resultados teniendo las pruebas de la victoria. Entonces, de aquí en adelante da exactamente igual. Los venezolanos estamos claros que si queremos democracia en Venezuela, si queremos recuperar nuestro derecho a elegir en Venezuela, debemos transitar hacia la democracia. Y no solamente elegir quién nos gobierna, eso es una obviedad, elegir quiénes van a ser nuestros representantes en alcaldías, gobernaciones y también en la presidencia de la República, sino elegir las cosas más básicas del día a día, lo que el chavismo nos ha querido quitar. Elegir qué comer, elegir dónde trabajar, elegir qué estudiar, elegir dónde vivir, porque hoy hay más de 9 millones de venezolanos que se han visto obligados a irse de Venezuela porque la situación en el país es insostenible. Y para poder mantener a su familia tienen que irse a trabajar 18 horas al día dignamente en otro país del mundo para poder mantenerse y ahorrar un poquito y enviarle un poquito, ¿vale?, a quienes la están pasando mal en Venezuela. Entonces, para poder elegir la vida que queremos tener, nosotros debemos salir de la dictadura. Y para salir de la dictadura tenemos una herramienta muy clara, que es la victoria de la elección presidencial el 28 de julio. Entonces, esta es la estrategia que el régimen va a tener y que va a ir impulsando en las próximas semanas. La división dentro de la oposición. ¿Por qué? Porque una de las grandes fortalezas que nosotros tenemos hoy como oposición es que estamos unidos. ¿Y estamos unidos por qué? Porque hubo un mandato popular. Porque así como Edmundo González es el presidente de todos los venezolanos, porque lo elegimos y lo votamos, nosotros también elegimos el liderazgo opositor. Hubo una primaria donde todos los liderazgos opositores que quisieron participar pudieron participar, donde todos los liderazgos opositores que quisieron inscribirse pudieron inscribirse y María Corina ganó con más del 90% de los votos, ¿vale? Es decir, los venezolanos confiamos en que este liderazgo conduce la política opositora. ¿Y por qué digo la política opositora? Porque es claro y evidente que a quien ganara esas primarias lo iban a inhabilitar. Los venezolanos no votamos simplemente por un candidato presidencial. Claro que queríamos que María Corina fuese la candidata presidencial, pero sabemos a lo que nos enfrentamos. Decidimos elegir por una política de enfrentar a la dictadura, por una política de no arrodillarnos, por una política de levantar la cara, por una política de avanzar hacia la democracia, por una política que nos permita salir de la dictadura, porque los venezolanos no queremos bajar la cabeza ni renunciar a nuestra dignidad por una caja de comida, ¿vale? Los venezolanos lo que quieren es poder trabajar y producto de su esfuerzo y de su trabajo, con su dinero, comprarse lo que les dé la gana. Nosotros votamos por eso, para que ahora vayan a venir una cuerda de sinvergüenzas a decirnos, no, bueno, el 28 no lo logramos, se la robaron, Maduro es presidente, ahora vamos a elegir alcaldes y concejales. No, eso no es lo que queremos los venezolanos. Ok, ¿por qué hoy es distinto? Volviendo a las fortalezas y por qué estamos más cerca de salir de la dictadura de lo que hemos estado nunca hasta este momento. El primer punto, ya lo expliqué, porque estamos unidos en torno a una política y esta política la encarna un liderazgo que es María Corina Machado. 2,
porque ganamos las elecciones presidenciales y tenemos cómo demostrarlo, tenemos las pruebas. ¿Por qué esto es tan importante, Jesús? Porque nosotros hemos estado cerca en otros dos momentos recientes de la historia, que uno fue en la primera elección presidencial en la que se mide Maduro, que se mide contra Enrique Capriles, en la cual nosotros ganamos la elección, pero no llegamos a tener todas las pruebas necesarias para demostrarlo. Lo que pudimos demostrar es que las elecciones no fueron democráticas y por eso la CIDH dijo lo que dijo últimamente. Luego, en el 2019, tuvimos a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Que Juan Guaidó fue presidente interino de Venezuela porque había un vacío de poder. Y por constitución le tocaba al presidente de la Asamblea Nacional. Hoy es distinto porque el presidente es electo por los venezolanos. Tiene fuerza de origen. Con Capriles ganamos las elecciones, no tuvimos cómo demostrarlo. Con Guaidó no había una elección presidencial y esa fue una de las grandes excusas que utilizaron distintos gobiernos del mundo para no dar ese pasito extra que nos ha hecho falta últimamente. Siempre nos dijeron, ganen elecciones. Pues las ganamos. Las ganamos y tenemos las pruebas. Y eso nos va a permitir que este proceso sea distinto y nos conduzca a un resultado distinto, que es la libertad de toda Venezuela. Otra cosa que es muy importante, que lo anoté justamente para que no se nos escape, porque muchas veces sentimos y nos cuesta reconocer la fortaleza que nos tenemos nosotros como venezolanos. Pero también nos cuesta ver la debilidad que tienen ellos, la debilidad que tiene el régimen, la debilidad que tiene el dictador. Y estas cosas son así. Estas cosas parecen que nunca van a caer hasta que caen. Siempre, y la historia nos ha demostrado que todas las dictaduras, tarde o temprano, caen. Porque el sistema se vuelve insostenible para el país, pero también se vuelve insostenible para ellos mismos, para sus mismos socios, para sus mismos aliados, para los poquitos militares que aún quedan, que están chupando esa teta corrupta, que mantienen al chavismo en el poder. Eso también se vuelve insostenible para ellos. Hoy por hoy, nosotros muchas veces es importante que nos paremos y veamos hacia el pasado todo lo que se ha logrado y todo lo dividido y fragmentado que está el chavismo. Primero, desde el punto de vista civil. Yo creo que esto es muy importante y clave desde el punto de vista de las instituciones. Del 2017 hacia acá, se han ido del régimen, se han ido del sistema criminal y están colaborando con la justicia internacional. Funcionarios de todo nivel. Personas involucradas en todo tipo de negocios sucios con el chavismo. Se le fue la fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz. Y está colaborando con la justicia internacional. Se le fue el jefe del cuerpo de inteligencia del país, del SEBIN. No solo se le fue, sino que está conspirando para montarle un golpe de Estado con otra gente que sigue ahí, que Maduro sabe que sigue ahí, que estaban conspirando para montarle un golpe y no los pudo votar. Así de débil está. Se le fue. Se le fue una de las cabecillas del cartel de los soles, de ellos mismos, que es el Pollo Carvajal. Se le fue y está colaborando con la justicia norteamericana. Pero es que de ahí hacia abajo se les ha ido una cantidad enorme de gente, enorme, que hoy por hoy están colaborando con la justicia internacional para armar todos los casos que tienen que armar para hacer las acciones que se tengan que hacer. La persecución interna del chavismo es durísima. El ministerio más importante que hay en Venezuela, que es el de Energía y Petróleo, ese ministerio, los últimos ministros de Energía y Petróleo, han ido o presos o tienen orden de captura. Y esto es importante que lo entendamos los venezolanos. La gente al más alto nivel dentro del chavismo los han apresado. Les han asesinado a personas de su equipo. En la trama de corrupción de PDVSA Cripto, donde metieron preso a Tarek por haberse robado 20.000 millones de dólares, que se los robaron entre ellos. O sea, es un tema de mafia. Es porque Tarek le robó a Maduro y no le entregó las claves. De las decenas de personas que apresaron de esa trama, varios han fallecido en circunstancias que nadie sabe dentro de las cárceles.
Entre ellos mismos se están matando. Dentro de su propio partido, las deserciones aumentan todos los días. La izquierda, estoy hablando solo dentro de Venezuela, la izquierda dentro de Venezuela no está con ellos. Hasta el Partido Comunista de Venezuela, hoy por hoy, es el principal enemigo público del régimen de Nicolás Maduro. Pero es que la izquierda latinoamericana también les ha sacado el cuerpo. No se quieren tomar la foto con el tipo. No se quieren tomar la foto con Maduro. Porque saben que una cosa es ser de izquierda y otra cosa es ser un delincuente, un criminal, un narcoestado, una persona que comete crímenes de lesa humanidad. Porque esto ya trascendió. Esto no es un tema de derecha o de izquierda, o de buenos gobiernos o de malos gobiernos. Esto es un tema de una dictadura criminal que está atropellando al pueblo de Venezuela. Y eso lo sabe el mundo entero. Y eso lo sabe el mundo entero. Pero es que luego, algo que a estos tipos les duele enormemente y que está ligado a las elecciones, el mundo militar. Se dice muchas veces que lo que fundamentalmente sostiene al chavismo hoy son los militares y el financiamiento a los mismos. Y eso en efecto es verdad. Pero el mundo militar es un cuerpo genuinamente, la familia militar genuinamente es un cuerpo monolítico que simplemente se dedica a hacerle el coro a Maduro. ¿O son venezolanos como nosotros la inmensa mayoría? Evidentemente, hay algunas cabezas que siguen llevando negocios ilegales dentro de Venezuela, que siguen saqueando el país. Pero la inmensa mayoría de la familia militar no se está haciendo de oro como esos tipos. Son venezolanos, como usted o como yo que nos está viendo, que sufren del agua, que sufren de la luz, que tienen esposas, que tienen hijos, que tienen amigos, que muchas veces su mujer prefiere dejar a su hijo durmiendo en la casa que mandarlo al colegio a pasar hambre. Esa familia militar, el 28 de julio, votó por Edmundo González Urrutia. Las actas de votación en los centros de votación donde ejerció su derecho la familia militar, también perdió Nicolás Maduro. Porque los problemas de Venezuela son de todos los venezolanos, civiles o militares, y nos afectan a todos. Porque la cúpula es cúpula. Son unos pocos, civiles o militares, pero son muy pocos. La inmensa mayoría de los venezolanos queremos vivir en democracia. Pero no solamente la familia militar votó por Edmundo González Urrutia. Es que nosotros tenemos las actas que demuestran la victoria de Edmundo González Urrutia, de todo el pueblo venezolano, y que hoy están a custodia en las bóvedas del gobierno de Panamá, visibles para cualquier gobierno del mundo. Tenemos esas actas porque el día de la elección la familia militar nos permitió recoger las actas, porque ellos también estaban desplegados en toda Venezuela, porque ellos votaron por Edmundo, pero ellos también vieron la celebración de los venezolanos afuera de cada centro de votación cada vez que se leían los resultados. Del Alto Apure a Petare, chicos. De Los Teques a Cubiro. En toda Venezuela, Edmundo González ganó en todos los estados del país. Y la familia militar fue testigo de lo que pasó. Los mismos chavistas fueron testigos de lo que pasó. Por eso mismo, al momento, justo después, a las semanas, Nicolás Maduro mandó a los suyos a votar y a inscribirse en unos fulanos elecciones para los jueces de paz. No salió a votar nadie. Ellos mismos lo saben. Es tan así que a muchos los tuvieron que obligar a ser candidatos en esas elecciones de jueces de paz. Los mismos chavistas no querían que se difundiera la lista de los candidatos a jueces de paz porque les da pena, ¿vale? Les da vergüenza lo que están haciendo con el país. Pero eso también pasó el año anterior. Las primarias para elegir al candidato opositor, eso fue alegría desbordada de punta a punta dentro y fuera de Venezuela, que ahora también vamos a hablar de eso. Dentro y fuera de Venezuela, en todas las ciudades de Venezuela y del mundo.
Millones de venezolanos salimos a elegir a María Corina Machado como representante de la política contra la dictadura en Venezuela. Y al mes, Maduro convocó unas elecciones también con lo del parapeto el show y tal del Esequibo, que eso quedó en el olvido. No fue a votar nadie. No fue a votar nadie. Esta gente también desapareció del corazón de los venezolanos. Desaparecieron del país. No representan a nadie en el país. Y ahora retomo el tema del exterior. Edmundo González ganó las elecciones en Venezuela con pruebas, con las actas oficiales del CNE, de ellos mismos. Ganó 70-30. Pero ganó 70-30 porque a 5 millones de venezolanos que ellos mismos obligaron a irse de su país, no los dejaron votar en las elecciones presidenciales. Porque si a estos 5 millones de venezolanos que están en el extranjero los hubiesen dejado votar en las elecciones, la paliza hubiese sido 90-10. Porque el que se fue de Venezuela no se quería ir de Venezuela, lo obligaron a irse de Venezuela porque nadie se quiere ir de su país. El que se va de su país en busca de mejores oportunidades. Y en Venezuela fue más grave todavía, porque tampoco fue una decisión pensada, fue una decisión obligada por la fuerza. Porque si no fuese así, no tuviésemos a millones de venezolanos huyendo por la selva. No tuviésemos a millones de venezolanos distribuidos en todas partes del mundo, tratando de sobrevivir, de trabajar, de vivir luego dignamente para poder enviarle algo a los que se quedaron en Venezuela. Y esto también ocurrió. El chavismo ya no existe como movimiento político, solamente existe como movimiento criminal. Y por eso los ojos del mundo están puestos en Venezuela, y por eso los ojos del mundo están puestos en la cúpula del chavismo, y por eso también para la misma cúpula del chavismo, esto tiene que ser un aliciente para negociar su salida en paz, porque eso es lo que queremos los venezolanos. Que se vayan en paz y nos dejen reconstruir nuestro país. Vivir en esa Venezuela que soñamos, en esa Venezuela de oportunidades. Eso es lo que queremos. Otro de los temas por los cuales hoy somos más fuertes, porque esto es un tablero, como ustedes saben, esto es multidimensional. Esto no se gana solo con protestas de calle, o solo con elecciones, o solo con el tablero internacional, o solo solicitándole a los gobiernos intervención humanitaria. No, esto es un conjunto de cosas. Otra de las vías en las que se ha avanzado muchísimo, enormemente, dentro de la vía internacional es en el juicio contra los perpetradores de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. En la Corte Penal Internacional, el caso de Venezuela hoy es la prioridad máxima en importancia y en tiempo. Muchísimos analistas, tal cual como ha ido avanzando el tema en la Corte, aspiran que este año se emitan las órdenes de captura contra los responsables de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Esto es clave y es muy importante también para el futuro de los venezolanos. ¿Por qué? Porque es un mecanismo más de presión, por un lado, para que negocien la libertad del país, pero por otro lado también es una garantía de que la justicia tarde o temprano también llegará. Llegará fuera de Venezuela, pero también cuando haya democracia en Venezuela lo llegará dentro de nuestro país. Y esto es clave. La CPI ha ido avanzando. La CPI se basa además la Corte Penal Internacional se basa en informes de la CIDH, informes de Naciones Unidas. ¿Por qué esto es tan importante? Porque estos informes además están basados en evidencia que estas organizaciones han podido recolectar en Venezuela, pero también fuera de Venezuela con informantes y desertores del régimen de Maduro que están colaborando con Naciones Unidas, con la CIDH y con la Corte Penal Internacional para llegar a buen puerto. Y esto también es otra cosa que hoy tenemos los venezolanos y que hace unos años no teníamos. Entonces, vayamos recapitulando. Somos inmensa mayoría, dentro y fuera de Venezuela. Lo demostramos en una elección. Inmensa mayoría no solamente en el mundo civil, sino también en la familia militar.
ellos están cada día más fracturados. La persecución interna cada día que pasa es más grande. Los desertores cada vez son más y cada vez colaboran más con la justicia internacional. Tenemos un liderazgo claro, con una política que nos representa a la inmensa mayoría de los venezolanos y que le encarna María Corina Machado. Tenemos un presidente electo y tenemos las pruebas de su victoria, que es Edmundo González Urrutia. Tenemos una comunidad internacional que ya está planteando acciones que nunca se habían planteado antes. Una comunidad internacional que ya debate, una comunidad internacional que ya ejerce sanciones individuales, que puede volver a ejercer sanciones generales. Una comunidad internacional que ya ha puesto sobre la mesa el tema de la intervención humanitaria para liberar a Venezuela. Una comunidad internacional que ya ha reconocido a Edmundo González Urrutia como presidente de todos los venezolanos. Y una comunidad internacional que entiende hoy la amenaza que es para las democracias del mundo la dictadura de Nicolás Maduro. Todo esto que lo hemos ido construyendo a lo largo de los años los venezolanos es muy importante. Porque luego de 26 años de chavismo en el poder, los venezolanos no nos hemos rendido. Y por no habernos rendido es que hoy estamos mucho más cerca de alcanzar nuestra libertad. Es que hoy hemos avanzado en todos los terrenos que hemos avanzado. Y esto es lo más importante. Y esto es clave, esto es fundamental y esto además es trascendental. ¿Por qué es trascendental? Porque el objetivo de los venezolanos, el sueño de los venezolanos, va mucho más allá que salir de la dictadura. Eso es un paso que daremos y que tenemos que dar. Pero nuestro sueño es vivir en un país distinto. Nuestro sueño es que Venezuela sea distinto. Porque Venezuela, el siglo pasado, fue el país que más inmigrantes durante un periodo de tiempo recibió por número de habitantes. Durante un periodo de tiempo, Venezuela fue el país que más inmigrantes recibió por número de habitantes. Venezuela tuvo una moneda potente, recibida en todas partes del mundo. El bolívar era una moneda importante. Venezuela era un paraíso, no solamente un paraíso tropical por sus playas, también por sus montañas, por sus lagos, por sus desiertos, por sus ríos, por su selva, por su sabana, por sus médanos. No solamente por eso. Era un paraíso económico también, donde todo el mundo quería ir a Venezuela a trabajar, a emprender, a hacer dinero. Venezuela siempre fue un país que le abrió las puertas al mundo entero. Y lo volverá a hacer, porque nuestro país, este bello país, sin lugar a dudas, se volverá a levantar. Se volverá a levantar y volverá a ser ese país pujante, de una economía vibrante, pero sobre todo de unos venezolanos que tienen sueños que van más allá y que nada los detienen a alcanzarlos. Y yo creo que ese es el mensaje. Yo creo que ese es el mensaje que todos ustedes tienen que llevarse muy claro. Van a venir nuevas acciones dentro de Venezuela, lideradas por María Corina Machado. Van a venir nuevas acciones fuera de Venezuela, lideradas por el presidente Edmundo González Urrutia. Van a venir nuevas acciones de nuestros aliados internacionales, Estados Unidos y el presidente Donald Trump, simplemente con la designación el primer día de Marco Rubio como secretario de Estado y en menos de 24 horas de la designación ya se estaba reuniendo con María Corina y con Edmundo, nos da muestra clara de hacia dónde va a enfocarse la política norteamericana con respecto al caso de Venezuela. Está avanzando el caso en la Corte Penal Internacional. Están avanzando los informes como la misión de determinación de hechos de Naciones Unidas dentro de Venezuela, como los informes de la CIDH. Está avanzando la posibilidad de evaluar otras opciones que no se han evaluado hasta este momento para ayudar a los venezolanos a recuperar la democracia. Y todo eso está avanzando gracias a que tú no te has rendido, gracias a que tú has mantenido la esperanza y gracias a que tú has hecho lo que te ha correspondido. Porque cuando alguien les diga que los venezolanos no hemos hecho lo suficiente, díganle que nosotros en 26 años
hemos marchado, hemos protestado, hemos ido a huelgas, hemos ido a paros, hemos trancado, hemos llamado a la abstención, nos hemos contado en elecciones, hemos ganado elecciones presidenciales, tenemos prueba de victoria en elecciones presidenciales, hemos competido institucionalmente, hemos logrado que se le congele gran parte del dinero a la dictadura para que deje de saquear a Venezuela. Hemos logrado en distintas oportunidades que se le cierre el financiamiento al aparato represivo del Estado, y yo creo que por ahí van a ir los tiros de la nueva administración norteamericana. Los venezolanos hemos dado todo, hemos hecho todo lo que esté en nuestras manos, porque Venezuela lo vale, porque no hay país como el nuestro. Venezuela lo vale todo y los venezolanos estamos hoy más conscientes de lo que significa la libertad, de lo que significa la democracia, porque la perdimos. Pero un pueblo que tiene sangre de libertadores, que esto no es un cliché, nosotros literalmente descendemos de Simón Bolívar y de nuestros libertadores. Este pueblo venezolano, yo no tengo ninguna duda de que se organizará para alcanzar su libertad, de que atenderá el llamado cuando sea necesario y de que luego de que tengamos democracia en Venezuela, nos juntaremos entre todos, los de adentro y los de afuera, para reconstruir a nuestro país, al país más bello del mundo. ¡Chao!